La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta programación especial por Fiestas Patrias. Y vamos a hacer algo distinto el día de hoy, no solamente vamos a hablar de política, vamos a hablar de historia. Un día cargado de sentimiento patriótico, pero también de hechos que marcaron justamente la razón por la cual estamos aquí sentados. ¿Y dónde estamos? Estamos en el convento de Santo Domingo, un lugar donde, por supuesto, hay historia casi en cada pared. Un convento fundado al principio del virreinato, en un lote otorgado al primer obispo de Lima. Ustedes saben, fue así, fue una de las primeras lotizaciones que se hizo a favor de una orden religiosa, y los dominicos vivieron aquí durante muchos años. Pero llegó 1816. Yo voy a regresar 200 años atrás. No los voy a llevar a 1821 todavía, porque toda historia tiene un antes, ¿no es cierto? Y la independencia del Perú no brota en 1821, brota de un periodo anterior. He invitado para hablar de la independencia a dos personas especialistas en el tema. Por un lado, el profesor de historia y doctor en historia, Eduardo Torres, y por otro lado, ya en un ataque al nepotismo, a mi hermana, que es historiadora también, máster en historia, y va a hablar con nosotros también de este periodo preparatorio. Y vamos a darle la palabra al doctor Eduardo Torres. ¿Qué pasaba en el Perú hace 200 años? Justamente, probablemente aquí donde estamos sentados, en esta área de la ciudad. ¿Qué se cocinaba? ¿Qué se olía? ¿Qué había alrededor? ¿Por qué ya las voces de independencia llegaban cada vez con más fuerza? Pues bien, gracias por la invitación. Yo me imagino a una Lima muy confundida, con muchas voces, tratando de entender los grandes procesos que se estaban viviendo en Europa y en América Latina en general, ¿no? Muchos creen que los peruanos todos estaban alborozados por la palabra libertad y que la gente ya estaba pues planificando una ruptura con la metrópoli española, y no es tanto así. En esa Lima de 1816 me la imagino con mucha gente, como dije, confundida, tratando de avisorar qué es lo que iba a pasar. Ya se habían producido independencias importantes, estoy hablando de Río de la Plata, lo que sería Argentina, Chile. En Europa el rey español había sido liberado después de mucho tiempo de estar prisionero por las tropas de Napoleón, y resulta que el rey había regresado, pero no había regresado con unos aires muy dados a la libertad, sino que había regresado más bien resentido y con mucho autoritarismo. Los peruanos estaban en esa encrucijada, ¿no? Entre territorios que comenzaban a independizarse porque ya no estaban de acuerdo con esa forma de gobernar que tenía España, y otros peruanos que consideraban que podía ser muy peligroso separarse de una monarquía que había sido tal vez la más poderosa del mundo, que garantizaba la seguridad, que garantizaba las diferencias sociales que eran tan importantes, por lo menos en la mentalidad de los peruanos, que siempre fueron muy conservadores. Pero por otro lado también habían peruanos que se habían ilustrado, que habían leído, que se habían enterado de lo que significaba la libertad, que venían influenciados por la ilustración europea, que sabían lo que pasaba en Estados Unidos, que sabían lo que significaba pues el poder del pueblo. Entonces yo me imagino pues una ciudad mezclada entre la modernidad y la tradición, frente a un panorama internacional complejo, que les proponía un gran problema: vivir de manera independiente, separarse de una monarquía poderosa, comenzar a creer en palabras que antes nunca habían sonado tan fuerte como libertad, igualdad, fraternidad, ciudadanía, república, división de poderes, o
tal vez optar por defender lo viejo y seguir defendiendo pues la institución de una monarquía que se creía había sido pues instaurada por Dios en la tierra, ¿no? Es muy interesante, o sea, una Lima confundida, por decirlo menos, caótica en ese sentido mental, tal vez sin el tráfico de hoy, tal vez sin otros caos que tenemos que sufrir hoy, pero sí muy perturbada, porque yo me imagino que era muy importante tomar posición. No sé si Lucho y mi hermano nos puede dar un poco con eso. Posición, es decir, claro, si no tomabas posición, claro, podías jugar al indiferente, pero si tomabas posición y te equivocabas de lado, podías terminar muy mal. Perder la cabeza. Se perdía la cabeza, o sea, no, literalmente digo, sí, que te corten la cabeza. Había una amenaza de la monarquía española en Lima, por ejemplo, ordenada por el virrey para cualquier persona que se manifieste a favor de ideas libertarias ya en ese momento. Claro, lo que pasa es que, a ver, en el grupo de los criollos, que es normalmente lo que se enseña en los colegios, que como que los criollos actuaron en bloque, ya, ahí es bien importante entender que hay una posición distinta de acuerdo al criollo en donde se ubique. Si es un criollo de provincia, probablemente estaría a favor de la independencia, porque quiere cambiar el statu quo, pero si es un criollo de Lima, estaría más bien a mantener las cosas como están, ¿no? Hay el libro de Timothy Ana, donde se ve que cómo los criollos que firman el acta de la independencia finalmente lo hacen a regañadientes, porque no están muy convencidos de lo que están firmando. Incluso los que firman no es que estén convencidos, ¿no? Que lo hacen más bien preocupados de lo que va a suceder. ¿Te acuerdas de esta anécdota que contaban en la casa de un antepasado nuestro, ¿no? que firmó el acta de la independencia, pero en los libros de cuentas de la Hacienda decía, en el año 1821, decía: en este año que he traicionado a mi rey y señor, no vale la pena llevar las cuentas, ¿no? Claro. Porque le había causado una profunda impresión estar firmando una cosa en la que no creía finalmente, ¿no? En la que había una traición. Claro, o lo que no sabía muy bien qué es lo que iba a ocurrir después, ¿no? Bueno, normalmente nadie sabe lo que va a ocurrir después en la historia, pero claro, siempre son tiempos mucho más complejos aquellos en los cuales había esta discusión. Pero a lo que voy es los movimientos previos, es decir, no sé, Tupac Amaru. Lo que pasa es que Tupac Amaru no está probado que sea un movimiento independentista. Sino, o sea, puede ser un movimiento reformista. O sea, que queremos mantener al rey, pero tenemos que cambiar ciertas cosas. Claro, cámbiame el orden, ajá, pero no me desordenes. O sea, viva el rey, muere el mal gobierno, ¿no es cierto? Es el lema. Claro. Pero no en el caso, en Tupac Amaru se ha discutido mucho eso. Si es un movimiento independentista o si es un movimiento simplemente que busca una reforma, ¿no? Pumacao, a los hermanos Angulo. No, eso sí. Eso sí es claramente independiente. Pero eso es posterior. Por supuesto, esto ya es el siglo XIX, principio del siglo XIX. Lo que pasa es que también hay una discusión que es de eso hablamos mucho en clase, porque la independencia es una reflexión interesante para los alumnos de cómo hay diferentes versiones. Claro. ¿No? Entonces que en la historia, o sea, yo me imagino que en el colegio y cuando son chiquitos se les cuenta una versión, digamos, oficial para simplificarlo. Ya, pero cuando ya estás más grande ya puedes ver que un mismo hecho puede tener diferentes interpretaciones. Entonces, en el caso de la independencia se presta clarísimo para trabajar con los alumnos cuáles son esas diferentes interpretaciones. Entonces, por ejemplo, hay una interpretación que dice que la independencia fue toda peleada aquí, ¿no? Y que había un ánimo pues firme, fuerte, a favor de la independencia, con un bloque criollo sólido, y después eso se ha ido refutando, ¿no? Y más bien hay otra, la posición contraria, ¿no? Que dice que más bien fue una independencia que nos concedieron, ¿no? Que fue ganada más bien por los ejércitos por la corriente libertadora del sur y del norte, por Simón Bolívar, por San Martín. Y lo que se plantea ahora es más bien una posición intermedia, ¿no? Que hay un aporte significativo de las tropas de afuera, pero también hay una lucha anterior por la independencia, que es justamente estos movimientos, los hermanos Angulo, Pumacahua, que es anterior a 1821, ¿no? Claro, que son exterminados. Sí, porque lo que pasa es que la fuerza más importante en América del Sur está en el Perú, en el virreinato peruano, claro, con Abascal, que es un enemigo acérrimo de las juntas de gobierno y de esas voces a favor de la independencia, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de Abascal.
con el profesor Torres. Yo recuerdo mucho la tradición de Ricardo Palma, sal, habas y cal, le mandaron a Abascal. Entonces tenía que interpretar el mensaje hasta que entendió, sal, habas y cal, sal, Abascal. Pero Abascal fue digamos, La Serna es el último virrey del Perú, pero Abascal fue un virrey importantísimo, ¿no es cierto? Por representar efectivamente a este rey que vuelve con un espíritu autoritario, y acá no se me independiza ni una colonia más, digamos, esa era su misión. Y la cumplió a cabalidad. La cumplió a cabalidad, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que también la cumplió a cabalidad porque tenía mucho respaldo de los propios peruanos, eso no hay que olvidarlo. O sea, mientras que en los demás territorios, cuando se produjo la invasión de Napoleón por toda Europa, no tuvieron ningún problema en votar al virrey que estaba gobernando. En cambio en el Perú no, en el Perú la lógica era: el rey ha nombrado al virrey, por lo tanto nosotros tenemos que obedecer al virrey, y en este caso era Abascal, que fue muy eficiente combatiendo cualquier tipo de movimiento que pudiera ser sospechoso de independencia. También hay que imaginar, ahora que estamos discutiendo de esto, que el Perú siempre tenía una lógica de vivir entre demasiadas opiniones. O sea, no veo mucha diferencia entre el Perú de 1816 y el 2016. Es un país dividido, sí, en opiniones, en visiones, en metas. Yo creo que es la lógica peruana y es una lógica rica, no hay que satanizarla. Porque es heterogéneo. Porque es heterogéneo, pero es heterogéneo y es un país multicultural, ¿no? Con diferentes intereses. Tú bien lo has dicho, María Luisa, ¿no? O sea, está el criollo, pues, de provincia, está el criollo limeño, está el mestizo que no quiere ser mestizo tal vez y se proclama blanco. ¿Qué pasa con la gran masa indígena? Recordemos que lo que más defendieron a las tropas realistas o que defendían al rey en el Perú fueron los indígenas. Esa es una cosa que la gente no recuerda muy bien. Los indígenas tenían en muy alto aprecio la figura del rey. ¿Por qué? ¿Por el pasado incaico? Por eso, por el pasado incaico, porque era una figura que se entendía, y en eso la religión fue muy importante, la religión católica, convirtió la figura del rey en el dador de la justicia, el último intérprete de lo bueno que le podría pasar al país, en el gran padre protector de los desvalidos. Es una figura que, aunque suene ridículo decirlo ahora, pues claro, tiene un peso enorme, porque la religión lo había fundado así. Dios ha elegido a un rey para que gobierne con justicia a sus súbditos, claro, ¿no? Un rey que nunca vamos a ver, además. Así es, pues que es una figura ausente, es un rey invisible. Y no solamente invisible, no se equivoca. Claro, los que se equivocan son la gente que lo rodean. Por eso que Tupac Amaru, por eso que ahí sí yo haría un matiz tal vez con los movimientos que vienen luego, lo que ocurre en Huánuco en 1812, en el Cusco en 1814, no son movimientos que se atreven a dudar del rey. Critican el mal gobierno de gente que supuestamente estaba sacándole, como por así decirlo, la vuelta al buen gobierno del rey, ¿no? Claro. Y claro, Abascal en verdad representaba pues esa posición conservadora de los peruanos, muy arcaica tal vez, legitimista, y que funcionó muy bien porque Abascal pues fue uno de los virreyes que cumplió muy bien su cometido de sofocar cualquier intento. Tenía un gran servicio de inteligencia, vamos. Sí, claro. Por eso que no hay juntas de gobierno en el Perú. Claro. O sea, las juntas de gobierno se forman cuando invade Napoleón España, votan al rey, y en la mentalidad de esa época el poder regresa al pueblo y el pueblo se organiza en juntas de gobierno, ¿no? Y son todas las Cortes de Cádiz. Claro, ¿ya? Entonces, en el caso de América del Sur, se forman a imitación de la península muchas juntas de gobierno. Pero en el Perú no se forman juntas de gobierno porque está Abascal. Ya, hay algunos intentos de hacerlo, pero todos derrotados, ¿no? Y esas juntas de gobierno son el germen después para proclamar las independencias fuera. Claro, pero no en el Perú. No en claro, ahora, claro, era diferente. Eran virreinatos mucho más débiles los otros desde el punto de vista militar, entonces era mucho más fácil lograr una independencia en Argentina y en Chile. Pero lo que pasa es que todos la periferia sabía que si no se lograba la independencia del virreinato del Perú, no valía de nada lo que habían hecho.
Claro. Entonces, por eso a mí siempre me preguntan en clase por qué Venirse hasta acá. Fuera, o sea, porque San Martín o Bolívar. o Bolívar se dan el trote de venir hasta acá cuando podrían no haberlo hecho, ¿no? Claro. ¿Y por qué se demoran tanto, ¿no es cierto? Desde la primera independencia, que creo que es la de Argentina, en 1810, hasta 1824 en Ayacucho. Son 14 años de lucha de independencia. O sea, es una guerra muy larga para América Latina, muy costosa y por supuesto muy sangrienta. Vamos a hacer una pausa, no se muevan, volvemos en un instante. Y bueno, seguimos en este programa especial para conversar sobre la independencia del Perú y estamos conversando sobre cómo en 1816 esta ciudad, hace 200 años, mucho más chiquita, por ciento, imagínense ustedes pues una ciudad de 50.000 habitantes, tal vez menos, ¿no? Donde estamos hoy, el convento estaba muy cerca ya de los extramuros de la ciudad y el resto eran chacras que recorrían Lima hasta llegar al río Rímac y en fin, en esta ciudad pequeñita, desde muy cercana al Callao, desde la torre acá que tenemos en el convento, se podía ver claramente los barcos llegar. No había pues noticias y novedades todos los días, no teníamos programación diaria, ¿no? Sino que las noticias llegaban poco a poco de Europa, del resto de América del Sur. La correspondencia era muy importante y era la que permitía tomar las decisiones que finalmente se iban tomando. Tal vez eso explique que la independencia haya demorado 14 años, doctor Torres, porque claro, o sea, hoy sería inconcebible una guerra de independencia tan larga, ¿no? En realidad hay una cuestión muy interesante que tampoco nos hemos puesto a pensar, y es que fue durante el gobierno del virrey Abascal en que acá aparece una figura que es determinante para la historia del Perú, que es la opinión pública. Eso es a raíz de que en España, cuando el rey seguía prisionero de las fuerzas españolas, hay una junta de gobierno, que es la famosa Junta de Cádiz, que quiere reunir a todos los representantes de las colonias para gobernar en nombre del rey. Entonces ahí Abascal se subordina a esa junta de gobierno y envía representantes. Pero lo que nadie esperaba, y esa es una cuestión interesantísima, es que esa junta era extremadamente liberal. Proclamó la libertad de prensa, abolió la palabra indio, proclamó la idea de nación, abolió una serie de impuestos, abolió la Inquisición, que tenía pues como 350 años en el Perú. Entonces la gente comenzó a probar la libertad. Entonces todo fue más rápido, porque cuando hay libertad, el tiempo, la vida se acelera, ¿no? Los periódicos comenzaron a salir. La Constitución que crean las Cortes de Cádiz, la famosa PEPA, así se llamaba en América, pero llega a América, por cierto, pero no es que incendie la pradera, claro, comienza a movilizar a la gente, a decir, sí, pues podríamos opinar sobre esto, ¿no? Podríamos tener una posición distinta. Es que se multiplican los periódicos y yo que he estudiado, por ejemplo, el movimiento de Huánuco, Huánuco, que era una zona de frontera alejadísima de Lima, las noticias están ahí en plena ebullición, están muy, muy enterados porque todo viene por Argentina, todo viene por la ruta de lo que actualmente es Bolivia, están muy al tanto de lo que está pasando en España. Es una cosa muy interesante que debería estudiarse, no se ha estudiado tanto, ¿no? Cómo este poder que tiene la opinión pública ya es imparable. Es impresionante. ¿Cuál es el periodo exacto de Huánuco? 1812. Interesantísimo. Y llegaban las noticias tan rápido. Llegaban las noticias porque también le interesaba mucho a Argentina y a Chile que estas noticias se muevan inmediatamente, ¿no? O sea, fue un verdadero incendio de la pradera, ¿no? Básicamente correspondencia y también mucho impreso. Estos pequeños libelos que van viajando enatados de mano en mano, ¿no? Y Abascal no puede hacer nada, porque nadie puede hacer nada, creo yo. Esa es una de las cosas que debemos recordar de nuestra independencia contra la opinión pública. Es imparable, y este es otro asunto que yo siempre le menciono a mis alumnos. Quien prueba la libertad se vuelve adicto a ella. Es una droga maravillosa, por así decirlo. El ejemplo que siempre pongo es, tú sales de un colegio católico de monjas y pasas a la universidad, vas a sentir una libertad que ya no quieres volver. Y muy raro es el caso de una persona que quiera regresar al colegio de monjas, ¿no? Lógico, porque dices ya,
¿para qué? ¿No? Si ya probé otra cosa. Bueno, entonces, aunque parezca increíble de entender hoy, no había muchachos que nos escuchan WhatsApp, no había nada, no había Facebook, no había Twitter, no había internet, no había teléfono, no había telégrafo. Había periódico. Había periódico, pero periódico que iba de mano en mano y que podías guardar incluso para dárselo a otra mano después. No era el periódico necesariamente de ese día. No, no sé, pero sería pues semanal, Hay mensual. que pegarse al micrófono. ¿No? ¿Sería semanal, mensual? No lo sé. No, se editaba en el día en que se editaba, llegaba a tus manos en cualquier otro. Sí, claro. ¿No? O sea, esa es la diferencia. No, y también hay una población muy grande que es iletrada, pero es. ahí venía otra cuestión que también hay que recordar con mucho cariño, ¿no? Que es la presencia del arte. O sea, hay mucha canción, hay mucho poema, de ese poema sencillo que rima y que se esparce rápidamente, como se esparce pues cualquier estribillo, una letrilla, exactamente. Entonces, ¿no? los sermones también. Claro, porque también como hay curas muy conservadores, habían curas muy liberales, Claro. Y el púlpito tenía pues un gran poder en esa época. La persona pues podía ir a la iglesia y en la iglesia se enteraba de la política y no solamente de la religión. Entonces las iglesias, cosa que es impensable el día, bueno, no tan impensable, ¿no? Cuando Pero bastante impensable, depende. Depende del Te Deum. Por ejemplo, el Te Deum, ¿no? Es una herencia pues totalmente de esa época donde política y religión están mezclados. Claro. Ahí se habla de política, se discute de política y los santos y las vírgenes quedan atrás, ¿no? Entonces, La homilía no es de discusiones teológicas, ¿no? Sino muchas veces son discusiones políticas. Exactamente. Del Te Deum, me imagino. Claro, la misa es acción de gracias y Te Deum. El Te Deum es un canto en realidad. Claro, y yo me imagino que eso también pasaba en ese momento, que la iglesia estaba también dividida, tan dividida como estaban los criollos provincianos, o los criollos limeños, o los peninsulares, o los que nacieron acá, en fin, hay toda una conmoción, ¿no es cierto? Y por supuesto, eso es curioso, ¿no? Porque la iglesia está con los dos bandos. Sí, claro. Yo he encontrado dos tipos de sermones interesantísimos, ¿no? Uno que alude a una cosa muy escolástica y que dentro del razonamiento católico pues tenía mucho de cierto, ¿no? Quien se rebelaba contra un rey se estaba rebelando contra Dios. Pero por otro lado encontraba sermones de curas pues muy liberales que decían la clásica historia que también nosotros hemos escuchado en el colegio, ¿no? Es decir, el Perú tuvo una madre que fue España y vivieron felices hasta que esa madre ya pues comenzó más o menos a dejar a su hijo vivir solo, ¿no? Y que ya era un proceso natural que los hijos dejaran la casa. Que había un derecho natural a la independencia. Y que había un derecho natural a la independencia, que le agradecíamos todo lo que quisiéramos a España, pero que llegó el momento de que el Perú viviera su vida pues adulta, ¿no? Ahora, hay una cosa interesante, lo que ustedes dicen, claro, hay una opinión pública, pero hay una gran población que no sabe leer y escribir. O sea, hasta muy entrado el siglo XX, el 60% de los peruanos no sabían leer y escribir. El analfabetismo es uno de los problemas centrales, ¿no es cierto?, del Perú hace 100 años, nada más. ¿Cómo persuadir a una opinión pública que no es letrada? Finalmente, entonces, solamente los letrados son los que deciden la independencia, ¿es así? Porque pueden convencer a los demás, ¿no? No, persuadir en plaza, digamos, sí, claro, ciertamente, para reclutar gente para los levantamientos y los movimientos, etcétera. Pero las personas tenían que ser persuadidas en el entendido de que algo bueno les iba a pasar. Por eso tú dices, claro, la masa indígena peruana tiene que ser realista de todas maneras, porque si no Dios los iba a castigar, ¿no? Pero, digamos, te queda la gran duda de ¿cómo hicieron en el resto de la América Latina para persuadir a la gente que tampoco sabía leer ni escribir? Lo que pasa es que por enfoques de la historiografía peruana que no han querido darle ese lugar que merece a lo que voy a decir, es justamente la presencia de la Iglesia Católica. La única institución que funcionaba en todo el territorio, en los sitios más alejados de la capital o de los ejes regionales, misión era la iglesia. Entonces, la iglesia es la que también podía llevar el discurso, por así decirlo, libertario, por más contradictorio que pueda sonar. Claro.
pero es así. Cualquier rebelión que se analice desde Túpac Amaru en adelante va a tener Sí, claro. a un cura o dos curas participando. Cosa que no debería sorprendernos hasta el día de hoy, porque todo conflicto regional que se da en el Perú tiene siempre la participación de un cura. Sí. Es inevitable, porque la iglesia es vista como una especie de garante moral, ¿no? Y como el día de hoy los curas también están divididos, ¿no? O Claro, sea, sí, así es, exactamente Mira, igual. en el caso de Túpac Amaru, que es algo que yo he investigado un poco, la presencia de la iglesia es distinta de acuerdo a dónde se posesione ese sacerdote, ¿no? Si es del alto clero, ya probablemente sea más conservador. Más realista. No, La pero en iglesia el caso de no es Túpac Amaru totalitaria. es en contra de Túpac Amaru, ¿no? Claro. Pero si es del bajo clero, como está más cercano a la población, probablemente sea a favor de Túpac Amaru, porque ve el sufrimiento de la gente común. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Túpac Amaru, en el Moscoso, que es el obispo, está en contra de la rebelión, pero al comienzo da un apoyo inicial, me parece, y después ya se pone en contra, y en el caso del bajo clero sí estaban a favor de la rebelión. Entonces tú ves desde tiempos muy tempranos también una división dentro de la iglesia con respecto a un movimiento insurreccional, ¿no? Claro, pero interesante este apunte porque, claro, si no nos explica la velocidad a la cual viajan las noticias y la manera de persuadir a la población. Entonces tienes que persuadirlas en un lugar donde además se sientan seguros, y ese lugar es la iglesia. Es el lugar por definición seguro dentro de la colonia y aún hoy. Entonces tú ibas a la iglesia y en la iglesia, digamos, la homilía servía, el sermón servía para discutir las nuevas ideas. No, además la separación entre la cuestión teológica y temporal, que, o sea, entre la iglesia y el Estado, que es tan clara hoy, No era clara. no era clara en esa época, Claro, estaba no mucho había más mezclado. Claro, no había ninguna separación, para ser exacto. Éramos un Estado confesional hasta 1933, hasta la Constitución del 33. Entonces, no había mucha separación, ¿no? Era un componente importante. Bueno, nos vamos acercando a 1821, pero tenemos que hacer la pausa, me indican. En 2 minutos, o sea que podemos ir acercándonos más. Bueno, llega San Martín, la historia la conocen hasta los niños, entra por Paracas, ¿no? Avanza a Huaura, ahí declara la independencia por primera vez, y luego llega a Lima, en una fecha como la que estamos celebrando en estos días. Y si uno lee el acta de la independencia, cosa que no hacen en los colegios, uno nota cierto temor, por decirlo de alguna manera. No sé qué lectura tienen ustedes. Algo así es: nosotros que estamos aquí, estamos recibiendo a un señor que ha venido de allá, que nos dice que, bueno, vamos a ser independientes. No hay como que nosotros que hemos luchado. El texto es muy extraño en realidad, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que pensar en algo, ¿no? Tal vez alejarnos un poco de la imagen que nos han contado en el colegio, que San Martín llega vestido de rojo y blanco, que se echa debajo de la palmera y ve pasar a los flamingos. Es un cuento de Valdelomar. De Valdelomar. Claro, ¿no? Sí, es un cuento de Valdelomar. O una reseña de Valdelomar, ¿no? Pero en realidad San Martín pues llega con un ejército de 4.000 personas, que no es poca cosa, y estamos hablando de extranjeros, argentinos y chilenos. Entonces, eso asusta, eso impresiona, y nadie había llamado a San Martín. O sea, la gente piensa que se le hizo una invitación formal, que se le pidió que llegue. Alguien hasta podría decir que es una invasión, ¿no? Claro. Sin embargo, sí, pues la élite está muy al tanto, muy preocupada, pero se tranquiliza cuando descubre que San Martín viene con una posición de negociar, de tal vez de no cambiar los antiguos órdenes. Pero lo que yo sí he podido ver es que entre los sectores más bajos hay mucha emoción, mucha algarabía. Y no sé si tenemos tiempo, pero después podría... Tenemos que hacer una pausa ya. Me indican que sí, no se muevan, quedamos en el momento emocionante que siempre es necesario para que ustedes regresen después de la pausa para hablar de cómo se recibió San Martín y lo que significó San Martín, y por supuesto después pasaremos por Bolívar y lo que pasó después de la independencia. Nos vamos a la pausa y volvemos. Y estamos nuevamente con ustedes, estamos hablando de estos acontecimientos tan especiales que 200 años después hacen que nos sigamos reuniendo, ¿no es cierto?, para celebrar la independencia del Perú. La independencia como fecha central
¿no es cierto?, es la de Lima, la del 28 de julio de 1821. Ahora, lo que yo nunca he tenido muy claro es que, claro, es un ejército de 4.000 hombres, pero ¿por qué se retira Abascal? ¿No es cierto? O sea, no, porque Abascal ya se había ido mucho tiempo antes. La Serna dice, retiro el ejército español y lo llevo a la sierra. No parece... Pezuela, pero no parece una movida muy inteligente, ¿no? Dejar Lima desguarnecida para ir a pelear y esperar arriba, ¿no es cierto? Y esperan 3 años finalmente para pelear, aunque después de que San Martín llega, se retira San Martín y vuelven a entrar a Lima. Entonces hay una entrada y salida que debe haber sido además mucho más confusa para la gente acá, porque imagínate, los que firman el Acta de la Independencia en 1821, ¿no es cierto?, se va a San Martín y el virrey regresa. Pero mira, es interesante porque las batallas decisivas en 2 acontecimientos muy importantes en la historia republicana, que han sido las batallas por la independencia y la guerra con Chile, las batallas finales se han librado en la sierra. ¿Así? Claro, porque pegarse más la arriba. campaña de la Breña es en la sierra y Junín y Ayacucho es en la sierra. O sea, que tú dices que finalmente las campañas decisivas de la historia de la República del Perú Se han librado en la sierra. Claro. Sí, no en la costa. Bueno, probablemente porque en ese entonces la costa estaba más desconectada, era un desierto árido, ¿no es cierto?, cruzado por pocos valles. Lo que ocurre es que nosotros tenemos la idea que Lima siempre fue el centro. Y eso es un fenómeno del siglo XIX en adelante. Es algo que tal vez debería rescatarse del virreinato. En esa época no había centralismo. Es decir, Lima era la capital cortesana y simbólica, porque ahí estaba la soberanía del virrey, ¿no? Pero Trujillo funcionaba como un eje, Arequipa funcionaba como un eje, Cusco funcionaba como un eje importantísimo. Y una de las grandes lecciones que nosotros debemos aprender, y que el siglo XIX lo demuestra, es que tomar Lima no significaba ganar una guerra. Las guerras en el Perú siempre se ganaron en la sierra, en los Andes serranos, porque ahí estaba concentrado el poder en toda su gloria, por así decirlo. Ahí estaba la riqueza, ahí estaba la población, ahí estaban las minas, ahí estaba todo. Entonces, dejar Lima era lo más inteligente. Claro, se explica ahora mejor, visto así, se explica ahora mejor por qué se abandona Lima. Pero visto con los ojos de hoy, es decir, ¿por qué abandona la capital? Es una tontería. No había mucho que abandonar, digamos. Más había que defender arriba, ¿no es cierto?, en los Andes, que pelear aquí en la costa. Los chilenos se quedaron pues 4 años en Lima, y eso no significó la derrota del Perú. Una ocupación de 4 años, la gente tampoco lo recuerda muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú seguía rebelde en otras partes del territorio, ¿no? Lima puede caer. Cuando la sierra cae es cuando el país ya está perdido, ¿no? Claro, y eso fue lo que los españoles trataron de retrasar. Ahora, desde el lado español, ¿no era inevitable ver que iban a perder? Bueno, quisieron regresar en 1866, o sea, no lo veían estuvieron en negación durante bastante tiempo, ¿no? Claro, 40 años, ¿no? Claro, pero digamos, ¿no era inevitable entender que las colonias ya no iban a ser colonias? Bueno, pero te resistes hasta donde puedes, pues, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que además, el virreinato más poderoso de América del Sur era el Perú. Lógico. Entonces, por eso es que la lucha acá es más larga, ¿no? Ahora, en el tema de financiamiento, ¿no?, que luego surge un problema muy complicado, porque hay una consignación de deuda interna larguísima, pero la expedición de San Martín, ¿quién la financia? O sea, ¿cómo llega San Martín con 4.000 hombres a Lima, si es que no había un financiamiento? ¿Quién pagaba esto? Acá nuestro historiador. Lo que pasa es que ese es el lado feo, pues, ¿no?, de esta historia. Las guerras cuestan, y cuestan mucho, y más aún cuando son guerras de ocupación. O sea, mantener a un ejército fuera del territorio al que pertenece es carísimo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues algo que la gente no quiere, pues, recordar, ¿no? El famoso cupo, muy forzado, a las élites, la prestación de dinero que se pagan a través de bonos. Que se pagarán después. Décadas después. Claro, el guano paga la deuda. Así es. La deuda de dependencia. O saqueo.
Claro. Saqueo del que no quiere pues apoyar a... Ahora yo pienso, transportar 4.000 hombres por mar, ¿no es cierto? Imagínate, de Valparaíso al Callao, requiere una flota importante, ¿no? No hay problemas económicos que tuvo San Martín porque salió peleándose con Lord Cochrane justamente Claro. por una cuestión de dinero. O sea, Claro. no le pagaban a Lord Cochrane Claro. y él pues creo que se fue o tuvo serios problemas, ¿no? Entonces era una situación pues compleja, ¿no? ¿Por qué los peruanos aceptaban eso o por qué lo toleraron? Porque en realidad pues después San Martín mostró ese afán de querer negociar y decir ya, tal vez lo mejor sea la independencia, pero trataremos de no cambiar las estructuras sociales. Exactamente, mantengamos una monarquía. Mantengamos una monarquía para América, que en realidad no es que estuviera loco San Martín, como mucha gente piensa, sino que dijo, fíjense, yo lo que veo acá, y que también lo vio Bolívar después, es el caos. Veo el anarquismo. Lo que voy a ver es unas colonias independientes anárquicas y tenemos que crear alguna estructura gubernamental que sea ordenada. Ninguno de los dos tuvo éxito, por cierto. Mira, cuando San Martín se fue del Perú, le dijo al Congreso, no he traído las palabras porque son Sí. bien bonitas, que espera que no se desate una anarquía en el país. Claro. Ya, porque que depositen su fe en el Congreso, creo que algo así dice. Ya, porque si no lo hacen, la anarquía los va a devorar. La ¿no? anarquía los va a devorar, sí me acuerdo de esas palabras. Ya, y Bueno. o sea, lo que dice se cumple después, porque la primera etapa, o sea, la república inicial, cuando yo le estudio con los alumnos, es un imposible. caos. Es o un sea, caos. es bien difícil de entender. Siempre le preguntas, ¿quién fue el primer presidente del Perú? Un Dep- momentito. claro, depende. ¿No? Ajá. ¿Rivadavia o Torretagle? Entonces comienza el lío. Y uno termina preso en el Real Felipe, acusado de traidor. Y era el primer presidente del Perú. Entonces es como si tú le dijeras a los americanos que George Washington no termina preso por traidor. Claro. Es inconcebible. No, y San Martín termina en el destierro. En el destierro, como profesor, como tutor, con una vida muy modesta, muy sencilla, ¿no? Entonces, sí, y bueno, y Bolívar, no te quiero contar, muere pues tuberculoso, absolutamente frustrado con la independencia de Mira, yo América. me acuerdo cuando fui la primera vez a Buenos Aires y buscaba la tumba de San Martín, Ujú. o sea, la tumba de San Martín no me impresionó para lo que yo pienso que había hecho, ¿no? Claro, Porque es una tumba, está en la catedral, pero es pequeña, claro, ¿no? es muy sencilla. Muy sencilla para lo que hizo, ¿no? Claro. Entonces me imagino que después ya No, cayó- es que tal vez en la construcción de la nación argentina, Ujú. San Martín es un hombre muy lejano, porque la nación argentina se construye con las migraciones, ¿no? Ujú. Con las grandes migraciones europeas. En cambio, para nosotros, que somos más coloniales aún, y tenemos una gran riqueza colonial, la construcción de nuestra nación se construye en un gobierno, en un estado milenario, o sea, que es prehispánico. Entonces, tal vez esa sea la diferencia, pero efectivamente, San Martín es una persona que se va de aquí, pero digamos, estábamos en que San Martín proclama la independencia, reúne un congreso, por primera vez en la historia del Perú, con figuras importantes además, o sea, no era cualquier congreso, o sea, Bartolomé Herrera, no sé, La Victoria, o sea, una Pizarro, perdón, son gente intelectualmente destacada para su época, ¿no? Reúne el congreso gente de valía, digamos, que conocía las Cortes de Cádiz, que estaba instruida, ¿no? Y no pueden ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que, y es bastante notorio, uno se da cuenta que en el Perú, la memoria histórica del peruano recuerda con mucho cariño a San Martín, si lo comparamos con Bolívar, es decir, Pero la Marta- plaza más bonita de Lima es la Plaza San Martín. No, según Marta Gil, Bolívar, que era un jabón. ella es gran admiradora de la figura de Simón Bolívar, ¿no? Cosa contraria pasa con Bolívar. A Bolívar lo tenemos pues olvidado. Lo acusamos de haber balcanizado América, lo acusamos de haber desmembrado el Perú, lo acusamos de haber creado Ecuador, de haber creado Bolivia. Se le acusa de eso sistemáticamente, ¿no? Es que frente a San Martín, es lo que quería rescatar de San Martín, ¿no? San Martín es muy ingenioso al interpretar la sociología del peruano. Él se da cuenta que los peruanos son conservadores y promete la monarquía. Se da cuenta que los peruanos son muy leales a las viejas tradiciones
no pretende anular los privilegios de la nobleza. Incluso, digamos, con la esclavitud hace algo que es inteligente, es decir, ya los nacidos a partir de serán libres, pero no voy a abolir la esclavitud hoy día porque dejo sin mano de obra a todos los que están apoyando. San Martín tenía eso, pues llegar a ese punto medio, ¿no? Claro. Negoció con los españoles, Claro. con el virrey, cosa que no se esperaba. Estuvo en contra de San Martín, ¿qué cosa? Tener a un Vladimiro Montesinos, por así decirlo, que era Bernardo Monteagudo, Monteagudo, que hacía claro. el trabajo sucio del protectorado, Claro. persona cruel, intransigente, que tenía todo un sistema de inteligencia represor. Y que lo matan terriblemente. Se ¿no? vengan de él después en tiempos de Bolívar, ¿no? Sí, lo matan de una manera horrenda, creo. Y el otro gran error de San Martín es que no gana pues ninguna victoria militar. Ese es el tema, claro, no es un general victorioso, digamos. Lo es porque venía con las victorias de atrás, ¿no es cierto? Pero no las tiene en el territorio del Perú. Y como no logra eso, pretende hacer una cosa que también, por eso yo creo que la gente lo recuerda, ¿no? Mueve a la opinión pública como diciendo, ya, discutan ustedes qué sistema quieren, y gana la República y él se va. Y gana la República por una cuestión también muy interesante. Lo que pasa es que nadie compara con lo que está pasando en Europa. Es 1823. Claro. En 1823 la monarquía española estaba en una crisis tan tremenda, tan patética, tan ruinosa, que ya la monarquía no era garantía de nada. Entonces los peruanos dicen, ya, si nos quedamos con esta monarquía que no es garantía ni de justicia, ni de poder, ni de hegemonía, mejor optemos por este experimento que nos propone. Este experimento llamado República, Llamado ¿no? República. Que sale realmente del diálogo de los diálogos de Platón. O sea, no hay otro referente salvo los Estados Unidos. Claro, porque en Estados Unidos ya se había aplicado la división de poderes, pues. Claro, pero Y la República. pero ¿no? era muy nuevo. Ujú. Era muy nuevo. La Constitución de Estados Unidos es 1783. La Constitución Constitución del 1783, me parece. Claro, entonces tendría pues 30, Años. 40 Ujú. años, no había más, con un presidencialismo también muy incipiente, que no adopta finalmente el Perú, en fin. Vamos a hacer una pausa, porque ya llega Bolívar, no nos hemos olvidado de él, San Martín ya está a punto de irse. Yo solamente quiero recordar que la primera disposición que da el Congreso es la prohibición de la contratación de parientes, 1821. En el año 2016 tenemos el mismo problema y lo seguiremos teniendo. Vamos a una pausa y volvemos. Y seguimos conversando. Bueno, estamos en plena celebración de fiestas patrias y estamos hablando de cómo fue que resultamos siendo un país independiente, porque todo parecía conspirar en contra de la independencia y finalmente se logra. Claro, estábamos en la parte anterior señalando que San Martín sale del Perú y le dice en 1823, ya 2 años después de estar acá, o año y medio en realidad, miren, decidan de qué forma quieren gobernarse. El Perú decide gobernarse como una república, Una república además unitaria. unitaria. Claro, de ahí sale la famosa frase de firme y feliz por la unión, y regresa Bolívar, entra Bolívar luego de la famosa conferencia de Guayaquil, ¿no es cierto? Donde 2 soles no pueden brillar en un mismo cielo, que es lo que nos enseñan en el colegio. ¿Es Y- una frase cierta? ¿Será ¿Eduardo? cierta? Yo creo que Es una tradición. es una tradición, pero resulta que recoge el contenido de lo que pasó ahí. Porque realmente fue eso. San Martín, no sé si con esas palabras, le dice que él quiere terminar la guerra solo. Entonces, es que Bolívar es el equivalente criollo y en pequeña escala de Napoleón. O sea, él se revestía de libertad, pero sus métodos eran pues imperialistas y Autocráticos. autoritarios y autocráticos. ¿Te acuerdas esa copla de nos libramos de cambiamos mocos por babas? ¿No sabías esa? Hay una copla de cuando Fernando se fue y vino Bolívar, Claro. no hicimos más que hacer más que cambiar mocos por babas, Claro. una cosa así. Claro, porque el para el pueblo era... O sea, el rey por Bolívar rey era por lo mismo Bolívar. por el autoritarismo, ¿no? Claro, Lo que pasa es que de nuevo se vuelve a repetir otro de estos males de la política que es actual y que tiene su germen ahí. Es decir, cuando hay una situación de crisis,
hay que apoyar el autoritarismo, ¿no? Ah. Hay que entregarnos al autoritarismo porque una sola persona tiene que resolver los problemas de todos nosotros, ¿no? Y a Bolívar lo llaman como dictador del Perú, o sea, con ese Claro, título. O sea, Con el título de dictador del Perú, no protector como San Martín, que es una figura no más amable, sino como el Porque es protector de la independencia. Claro. No, porque él no quiere proclamarse presidente, sino Claro. protector de la independencia. Claro. Y Bolívar viene como dictador del Perú. Y dictador perpetuo, creo, ¿no? Aquí hay una constitución que es la constitución vitalicia, ¿no? Claro, que se hace en dictador el tiempo vitalicia. Sí, es la no, pero verdad. esa la hace al final, cuando ya gana la guerra. Pero lo que ocurre es que el Congreso se autodisuelve. Claro. O sea, le da el poder absoluto a Bolívar. Así es. Y el hombre con poder absoluto, pues terminó la guerra, claro que sí, porque ahí cualquier síntoma de oposición era, pues, Bolívar no iba con medias tintas, fusilaba, perseguía, la aristocracia de Lima, que antes había estado con San Martín y más o menos tuvo que refugiarse, tuvo que escapar. Hubo un grupo de los que llamó godos que los mandó a Rey Felipe. O sea, acá el que tenga dudas o murmuraciones, para allá, ¿no? Y encarceló, persiguió, efectivamente, digamos, no tuvo contemplación con Torre-Tagle. Y Torre-Tagle es un personaje extraño cuando uno está leyendo el inicio de la Historia de la República de Basadre, porque si uno trata de ver sus grandes traiciones, no eran tampoco grandes traiciones, eran más bien dudas, era dubitativo respecto de lo que debía pasar con el Perú, como la tenían, me imagino que en ese momento miles de peruanos, pero que al ser él el presidente, pues termina siendo encarcelado y muerto. Entonces, en este caos llega Bolívar, muy enfermo, eso hay que decirlo. Finalmente él no está en Ayacucho, Ayacucho lo gana Sucre, ¿no es cierto? Él está en Pativilca muriéndose con una tuberculosis gravísima, y finalmente en 1824 el Perú firma, bueno, no el Perú, toda América firma la capitulación de Ayacucho. Y lo que era interesante, hemos conversado con mi hermana antes, es que si uno ve la cantidad de gente que pelea en los bandos realista y patriota, la mayoría de los peruanos iba por el bando realista. Eso no es impresionante. ¿Por qué? La mayoría de la tropa peruana era realista. Y la tropa patriota era colombiana, básicamente, venezolana, colombiana, gran colombiana, si se quiere, ¿no? Porque era una sola patria en ese entonces. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, me imagino que en esa época la estadística sería el 60% de la población era indígena. Ah, ok. Entonces, el mayor grueso de la población que salía a combatir, literalmente a combatir, era pues una población indígena. Y después vamos a ver, eso ha sido también estudiado, que luego allá en la República hay grupos indígenas que quieren que regrese la monarquía, como también hay en lo que es ahora Ayacucho, los iquichanos justamente se rebelan porque quieren la figura del rey. Entonces Bolívar, yo creo que Bolívar con su imposición, con su poco trato diplomático, sin tratar de entender la sociología peruana, pues cometió, creo que, un gran error político, ¿no? Tanto así que se logró la independencia, sí, pero dejó una herencia, pues, de autoritarismo, de emuladores de Bolívar, que son los caudillos, y este intento de él mismo ambicioso de proclamarse, pues, dictador vitalicio del Perú, o sea... Ahora, le hace un gran daño, digamos, a toda la República del siglo XIX, porque hasta Pardo no tenemos un presidente civil. 1871. Dos. O sea, tienen que pasar casi 50 años para que tengamos un presidente civil, porque además todos los anteriores son personas que han luchado en la independencia del Perú, ¿no? Hasta Castilla, que Castilla lucha también en la independencia del Perú. Castilla lucha en la independencia del Perú. Nace en Tarapacá y lucha en la independencia del Perú. Sí, incluso creo que Castilla tenía un hermano en el bando realista. Claro, que eso es lo que ocurre, pues. Que Y él estaba en el bando patriota. Claro, en la misma familia hay hermanos que están en el bando realista y otros en el bando patriota. Bueno, como me parece lógico en una guerra de independencia, o sea, divide a la familia, ¿no? O sea, miren ustedes lo que es la política en el último periodo electoral, ¿no? Las familias se dividen también. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente con el Perú? Pero que lo que es interesante de esta conversación es que el germen de el péndulo entre el autoritarismo, ¿no es cierto?, y la vía democrática siempre ha estado presente en la historia del Perú desde que empezó. Sí. Ese es trágico, ¿no? Y Eduardo tiene un ensayo sobre el autoritarismo en el Perú. Mejor que lo cuente Eduardo.
No, en realidad lo que en ese libro traté de demostrar es que mucho de la herencia virreinal continúa pues vivo hasta el día de hoy, justamente por lo que tú mencionas, ¿no? Porque el experimento republicano, democrático, liberal era tremendamente revolucionario para una sociedad que se había desenvuelto durante 400 años dentro de los parámetros de una monarquía, ¿no? Entonces, venir a decir que todos somos iguales es una cosa que hasta el día de hoy no mucha gente cree y lo vivimos pues a diario, ¿no? Decir, yo le pregunto a mis alumnos, ¿no? ¿Quién gobierna en el Perú cuando empezamos la clase? Todos me dicen, Ollantumala. Respuesta equivocada, el Perú no lo gobierna Ollantumala, lo gobiernan 3 poderes, del cual Ollantumala es una parte del poder ejecutivo, ¿no? Es una cosa que jamás se va a entender, ¿no? Es muy complicado que lo entiendan, ¿no? Porque hay la figura también de esa idea de que todo lo va a solucionar una persona, un mesías, que es lo que hablamos de Trump hace poco tiempo. Sí. Trump ha aceptado su mensaje de aceptación. Estábamos hablando de la política norteamericana y vuelve al tema del autoritarismo mesiánico. Uh-huh. Pero el autoritarismo siempre es mesiánico, es decir, es una sola persona la que logra determinado logro nacional, la pacificación, la paz, vencer al enemigo, lo que fuera. Y eso es terrible para el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Claro, porque destruye la institucionalidad. Ahora, como dices, son 400 años de monarquía, porque si es 100 años de imperio incaico más 300 de colonia, claro, tú dile a un país que ha tenido 400 años de monarquía sobre su suelo, que va a ser liberal, republicano y demócrata, simplemente es inentendible. Es como tratar de explicar también en el mundo, digamos, no sé, del Medio Oriente, qué cosa es la democracia. Eso es muy difícil. Lo que también hay que ver, y ya que estamos pues celebrando, es también el lado positivo, ¿no? Es decir, mientras que a otros países, digas Estados Unidos, Inglaterra, la Europa misma, estos procesos democratizadores demoraron cientos de años por guerras terribles, la primera, la segunda, etcétera, etcétera. Nosotros, en muy poco tiempo, se nos pidió el mundo globalizado, nos pidió ponernos al día, y vaya que estamos haciendo pues nuestros intentos, ¿no? Sí, o sea, que el peruano se indigne ahora más que hace 20 años, a mí me parece una cosa maravillosa, ¿no? Porque estamos viviendo nuestra ciudadanía, nuestra libertad, el hecho de que la gente se moleste y haga su gran guerra en Facebook por actos contra el racismo, o las marchas, es vivir, yo creo... Claro, es un siglo XXI que va a ser muy diferente, finalmente. Uh-huh. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Me parece que hemos llegado ya al final de nuestra conversación clásica por 28 de julio, que a mí me encanta tener, porque es muy importante para que nuestro público entienda que, yo siempre digo, no nacimos ayer, ¿no es cierto? Ni venimos de un huevo, señores. No, acá hay una historia, un pasado. En este mismo lugar en el que estamos parados hoy, que es el convento de Santo Domingo, hay una larguísima historia. Aquí nomás al ladito mío está la habitación donde se cantó por primera vez el himno nacional, donde Rosa Merino cantó el himno nacional. Es una habitación grande, que tiene un techo precioso del siglo XVII, que no tiene un solo clavo, que se demoraron 34 años en hacer, por lo tanto es un techo que tiene historia, pero que a lo que voy es que estamos rodeados de historia en la ciudad, ¿no? Simplemente tienen que salir con sus ojos bien abiertos y buscarla, y está ahí la van a encontrar. Está. ¿Cómo es el que no conoce su historia está condenado a repetirla? Y es que acá la hemos repetido pero bastantes veces. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Torres, profesor de historia y doctor en historia, a María Luisa Palacios, a mi hermana que ha estado esta mañana con nosotros. Bueno, feliz 28. Y feliz 28. Feliz 28 a todos. Feliz 28 para todos. Nos vemos muy pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.